Hola, soy Liz. Ahora vamos a aprender a cortar el tupé de distintas formas. Vamos a aprender a cortarlo de lado, de grafilado y luego recto. Para cortarlo de lado, vamos a hacer una división como una especie de triángulo arriba. Dependiendo del ancho que lo quieras. Si lo quieres muy ancho, haz la división como una especie de triangulito en la parte de arriba de la cabeza. Ya que está hecha la división del triángulo, si tú te peinas del lado izquierdo del tupé, lo vamos a cortar del lado derecho. Y si te peinas del lado derecho, lo vamos a cortar del lado izquierdo. Te vamos a condensar todo el cabello. Entonces yo me voy a hacer mi copete al lado izquierdo y vamos a cortar por el lado derecho, siempre punteado. Bien, te lo peinas por el lado izquierdo. Yo lo tengo corto, pero se puede hacer en largo. Si quieres que el tupé te quede largo, ¿ven cómo queda? Queda así como con escalones, como escalonado, como si estuviera degrafilado. Recuerden que todo va a ir dependiendo de lo ancho que lo quieras. Si lo quieres más hacia abajo, entonces agarras más cabello en forma de triángulo. Igual, si te peinas del lado derecho, te lo cortas del lado izquierdo, y si te peinas del lado izquierdo, te lo cortas del lado derecho. Ahora vamos a cortar el tupé que quede escalonado de los dos lados. Aquí arriba vamos a hacer una división con forma de rectángulo, como si fuera un rectángulo, mitad del lado izquierdo y mitad del lado derecho. También va dependiendo qué tan ancho lo quieres, si lo quieres con mucho volumen, y es mejor que esté húmedo. Yo siempre lo uso escalonado, degrafilado de los lados, porque así no se nota si está disparejo. Así más o menos queda un rectángulo. También va dependiendo qué tan escalonado lo quieres.
pero quieres más escalonado, pues agarras más cabello de la parte de abajo de los lados. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar una sección de la parte del medio. Yo siempre me lo corto abajo de la ceja porque cuando se seca se sube. Pero también va dependiendo qué tan largo lo quieras. Yo siempre lo he usado así, abajo de la ceja, e igual lo agarras fuerte porque cuando lo levantas quedan unos mechones más largos que otros. Igual cortas punteado para que no se vea que quede disparejo. Agarras otra sección de un lado y esa sección la vas dirigiendo hacia el medio, que quede parejito al otro. Esta va a ser tu guía, entonces lo tienes que cortar en esta dirección, pero todo el cabello va dirigido hacia el centro para que te quede como escalones. Y agarras la última parte, igual hacia el centro. Entre más hacia el centro lo hagas o entre más a la orilla que lo hagas, queda más marcado. ¿Ya ven cómo queda? Quedan escalones, pero a mí me gusta tenerlo un poquito largo porque cuando se seca se empieza a subir. ¿Se alcanzan a ver? Y quedan escalones, y este se ve muy bonito. Cuando te recoges todo el cabello te haces una coleta y te dejas el tupé y se ve muy padre los mechones que quedan así de fuera como escalones. Ahora para cortar el tupé recto, igual se hace una división como de un rectángulo, mitad de un lado, mitad del otro, que no te quede disparejo. Nada más que en esta sección pues no me lo voy a cortar porque a mí me gusta que me quede degrafilado, pero les voy a explicar cómo se hace. Igual agarras una sección de la parte del medio, la divides, la puedes cortar recta, pero yo prefiero igual punteada. La cortas, agarras otra sección de la orilla y ahora no la diriges hacia el centro. ¿Ves? Todo esto, ese cabello que queda es el que se corta. Igual lo cortas, no se dirige hacia el centro, sino se dirige hacia el crecimiento del cabello. Igual esta parte también. Igual del otro lado. Tomas tu guía y cortas. El cabello no se va a dirigir hacia el centro para que te quede recto y no quede degrafilado. Igual cortas de este lado recto. Lo puedes cortar recto o lo puedes cortar punteado. Ya te lo pegas a tu cara
Y si ves que te quedó un poquito chueco, un poquito disparejo, te lo pegas y le vas cortando. Lo puedes cortar recto si se te hace más fácil, pero con mucho cuidado, tiene que estar súper húmedo para que te quede parejito. Y ya, eso sería todo. Igual lo planchas y te quedaría recto. Espero les haya gustado y recuerden comentar en la parte de abajo. Muchas gracias, bye bye.